Buenos días, queridos amigos. Vamos a continuar con la opinión medieval acerca de las actividades económicas. Según Tawney, las riquezas materiales poseen importancia secundaria, pero son necesarias puesto que sin ellas los hombres no se pueden mantener ni ayudarse entre sí. Yo te presto una pala, usted me regala unos mangos. Entonces eso es muy necesario, tener esa especie de riquezas para podernos ayudar entre sí. Más, los motivos económicos son sospechosos. Ya cuando se trata de plata, de dinero, de motivos económicos, eso causa sospecha porque constituye apetitos poderosos. Los hombres los temen, pero no son tan bajos como llegar a aplaudirlos. No hay lugar, según la teoría medieval, para una actividad económica que no esté relacionada con un fin moral. Y el hallar una ciencia de la sociedad fundada en el supuesto de que el apetito para la ganancia económica es una fuerza constante e inmensurable, se debe ser aceptada al modo de las demás fuerzas naturales como un hecho inevitable y evidente por sí mismo. Hubiera parecido al pensador medieval casi tan irracional e inmoral como el escoger como supuesto la filosofía social las actividades desenfrenadas de atributos humanos tales como la belicosidad y el instinto sexual. Entonces, las riquezas, como dice San Antonio, existen para el hombre y no el hombre para las riquezas. A cada paso, entonces, hay límites, restricciones, advertencias contra toda posible interferencia de los asuntos económicos sobre las cuestiones serias. Eso lo decía San Antonio. Es lícito para un hombre buscar aquellas riquezas que son necesarias para mantener el nivel de vida propio de su posición social. Es lícito buscar lo que uno necesita. Pero el problema es buscar más, querer más. Querer más no es que uno sea emprendedor, sino ser avariense. La avaricia es un pecado mortal, decía San Antonio. El comercio es legítimo. Los diferentes recursos naturales de los distintos países muestran que la providencia lo había previsto, pero se trata de un asunto peligroso. Hay que estar seguro de que se lo está ejercitando para el beneficio público y que las ganancias de que uno se apropia no son más que el salario de su trabajo. La propiedad privada es una institución necesaria, por lo menos en un mundo caído en el pecado. Los hombres trabajan más y disputan menos cuando los bienes son privados que cuando son comunes. Pero la propiedad privada debe ser tolerada como una concesión a la debilidad humana y no ser exaltada como un bien en sí misma. El ideal, si es que el hombre pudiera elevarse hasta él, sería el comunismo. Comunisecnium. Escribe Graciano en su Decretum. Usus omnium quaesum in hoc mundo omnibus esse debuit. En el mejor de los casos, las posesiones son un estorbo. Deben ser adquiridas legítimamente, deben hallarse en el mayor número posible de manos, deben proveer al sustento de los pobres. Su uso en la medida de lo practicable debe ser común. Sus propietarios han de estar prontos para compartirlas con los necesitados, aun cuando estos no se hallen en la riqueza, en la indigencia inmediata. Aun cuando estas opiniones expresan normas y no constituyen la imagen precisa de la realidad de la vida económica, reflejan, sin embargo, en alguna medida el real espíritu de la sociedad medieval. Esto refleja en alguna medida el real espíritu de la sociedad medieval. Esto que acabamos de leer de Tawney y la opinión de San Antonio.
de que las riquezas deben compartirse y en último caso las propiedades materiales estorban. La relativa estabilidad de la posición de los artesanos y de los mercaderes, que era característica de la ciudad medieval, fue debilitándose paulatinamente durante la Baja Edad Media hasta que se derrumbó por completo durante el siglo XVI. Ya desde el siglo XIV y aún antes se había iniciado una diferenciación creciente en el seno de las corporaciones que siguió su curso a pesar de todos los esfuerzos por detenerla. O sea que ya iba cambiando la sociedad medieval. Algunos miembros de los gremios poseían más capital que otros y empleaban 5 o 6 jornaleros en lugar de 1 o 2. Muy pronto algunos gremios admitieron solamente a las personas que dispusieran de un cierto capital. Se fueron volviendo elitistas, poco a poco. Otras corporaciones se tornaron poderosos monopolios, que trataban de lograr todas las ventajas posibles de su posición monopolista y de explotar al consumidor en todo cuanto podían. Por otra parte, muchos miembros de las corporaciones se empobrecieron y debieron buscar alguna ganancia fuera de su ocupación tradicional, llegando frecuentemente a ser pequeños comerciantes accidentales. Muchos de ellos habían perdido su independencia económica y su seguridad, mientras al mismo tiempo se aferraban al ideal tradicional de la independencia económica. En conexión con esta evolución del sistema de gremios, la situación de los jornaleros fue de mal en peor. Mientras en las industrias de Italia y de Flandes existía una clase de obreros insatisfechos ya desde el siglo XIII o aún antes, la situación del jornalero en los gremios artesanos todavía era relativamente segura. Aun cuando no fuera cierto que todo jornalero podía llegar a patrón, muchos lo conseguían, pero a medida que aumentaba el número de jornaleros dependientes de un solo patrón, que aumentaba el capital necesario para hacerse patrón y que aumentaba el carácter monopolista y exclusivo asumido por los gremios, disminuían las oportunidades del jornalero. Siempre el jornalero es el que lleva del bulto. El empeoramiento de su posición económica y social se manifestó en su creciente descontento, en la formación de organizaciones propias, huelgas y hasta violentas insurrecciones. Lo que se ha dicho acerca del creciente desarrollo capitalista de los gremios de artesanos es aún más evidente en lo que toca al comercio. Mientras el comercio medieval había sido principalmente un modesto negocio interurbano durante los siglos XIV y XV, el comercio nacional e internacional creció rápidamente. Aun cuando los historiadores no están de acuerdo acerca del momento de iniciación de las grandes compañías comerciales, coinciden en que en el siglo XV ellas se estaban volviendo cada vez más poderosas y se habían desarrollado en monopolios que por la fuerza superior de su capital amenazaban tanto al pequeño comerciante como al consumidor. Como obtenían plata, hacían lo que le daba con el consumidor y con el pequeño comerciante, lo desplazaban y otras cosas negativas le pasaban al pequeño comerciante en comparación con el gran comerciante, con los grandes monopolios que se iban formando. La reforma del emperador Segismundo en el siglo XV intentó restringir el poder de los monopolios, por medios legislativos. Pero la posición del pequeño negociante se tornó cada vez más insegura. Apenas se ejercía la influencia suficiente para dejar oír sus quejas, pero no la necesaria para impulsar una acción efectiva. La indignación y la ira del pequeño comerciante contra los monopolios fueron expresados elocuentemente por Lutero
en su folleto que se llama Sobre el comercio y la usura, impreso en 1524. Vamos a leerlo. Este folleto que se llama Sobre el comercio y la usura, usureros. Ellos tienen bajo su vigilancia todos los bienes y practican sin disimulo todos los engaños que han sido mencionados. Suben y bajan los precios según su gusto, y oprimen y arruinan a todos los pequeños comerciantes, al modo como el lucio come los pececillos, justamente como si fueran señores de las criaturas de Dios y no tuvieran obligación de prestar obediencia a todas las leyes de la fe y del amor. Hacen lo que le da la gana, ponen el precio que quieren, oprimen y arruinan a todos los pequeños comerciantes. Esto lo dijo Martín Lutero en su folleto Sobre el comercio y la usura. Estas palabras de Lutero habrían podido escribirse hoy aplican esas palabras de Lutero. El miedo y la ira de la clase media contra los ricos monopolistas durante los siglos XV y XVI son similares en muchos aspectos al sentimiento que caracteriza la actitud de la clase media contra los monopolistas y los poderosos capitalistas de nuestra época. No le da rabia que otro tenga plata y lo venga a humillar o le venga a quitar las oportunidades. Eso produce ira. Y miedo también, produce miedo e ira. También aumentaba el papel del capital en la industria. Un ejemplo notable es el de la industria minera. Originariamente la parte de cada miembro de una corporación minera era proporcional a la cantidad de trabajo por él realizada. Pero alrededor del siglo XV, las participaciones pertenecían en muchos casos a capitalistas que no trabajaban personalmente, y en medida cada vez más creciente el trabajo era llevado a cabo por obreros retribuidos con salarios y sin participación de la empresa. El mismo desarrollo capitalista ocurrió también en otras industrias y aumentó la tendencia que derivaba del papel creciente del capital en los gremios de artesanos y en el comercio. Un aumento en la división entre ricos y pobres y el descontento reinante entre estos últimos. Siempre los ricos luchando contra los pobres. Por lo que se refiere a la situación de la gente del campo, las opiniones de los historiadores difieren. Sin embargo, el análisis de Shapiro, que citamos a continuación, parece hallarse suficientemente sustentado por los hallazgos de la mayoría de los historiadores. Vamos a ver la situación de los que trabajaban en el campo en esa época, en el siglo XVI. Entonces esto dice Shapiro. No obstante estas pruebas de prosperidad, las condiciones del paisanaje empeoraban rápidamente. A principios del siglo XVI había en realidad muy pocos propietarios independientes que cultivaban su propia tierra con derecho de representación en las dietas locales, lo cual era en la Edad Media un signo de independencia e igualdad social. La gran mayoría era Oering, es decir, pertenecía a una clase de gentes personalmente libres, pero cuya tierra se hallaba sometida a tributo, viéndose obligados los individuos a prestar determinados servicios según acuerdos. Era el Oering el fundamento de todas las insurrecciones campesinas. El campesino de la clase media que vivía en una comunidad semi-independiente cercana a la finca señorial se dio cuenta que el aumento de los tributos y de los servicios lo estaban conduciendo prácticamente a un estado de servidumbre e iban reduciendo la propiedad comunal de la aldea a ser una parte del feudo del señor. Por medio de los tributos y las obligaciones que les ponían a pagar, iban perdiendo poco a poco sus propiedades. Y todo eso iba a pasar al feudo del señor, imagínense. Les vamos a dejar aquí y luego vamos a continuar en el próximo capítulo esta situación
en esa época que es muy similar a la época de nosotros. Imagínense, en el siglo XV, XVI, y ahora estamos en el siglo XXI y todavía estamos prácticamente en la misma o muchas veces peor. Pero esto va a cambiar. Vamos a seguir adelante.